Bizkaiko Foru Aldundia. Diputación Foral de Bizkaia. Bizkaia egiten. Arratsaldeon y muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Crónica Semanal con el repaso a las informaciones más destacadas de Bizkaia. Récord de recaudación en el año 2022. La Diputación ha dado cuenta de lo recaudado el pasado año y de lo acontecido en el Consejo Territorial de Finanzas y en el Consejo Vasco de Finanzas. Son 8.803 los millones recaudados, más del 8% respecto al año 2021. Destaco la recaudación por parte del territorio nuestro, Bizkaia, año 22, lo podéis ver, 8.803.474.000 euros, que supone un 8,2% más de lo que se recaudó en el año 21, suponen 667,3 millones de euros más que el año 21. Es significativa la subida, sobre todo por la recuperación que se ha producido en la actividad económica. Es menor que aquella recuperación que se produjo en el 2021, pero sigue siendo muy importante y considerable también. Datos exactos de Bizkaia. Ha recaudado, como os he dicho, el 22, como se trasladó, 667,3 millones de euros más. Si tuviéramos en cuenta las cifras antes de hacer los ajustes interterritoriales, ya saben, IVA y impuestos especiales, si metemos todo lo que se ha recaudado en la Ogasun, en la Hacienda vizcaína, serían 10.495,7 millones de euros el año 22. Repito, 10.495,7 millones es el total bruto que se ha recaudado en la Hacienda Foral vizcaína. Esto supone que en el año 22 hemos recaudado el 61,3% de todos los impuestos concertados de Euskadi. El año 21 fue el 60,3, el año 22 el 61,3. Después de hacer los ajustes, hemos sido el 51, somos el 51,4% de la recaudación. La recuperación de la actividad económica en el año 22 se ha advertido en varias magnitudes de lo que son los diferentes tributos. Vamos a verlo impuesto por impuesto. El impuesto a la renta de las personas físicas se han recaudado 3.367,7 millones de euros, lo pueden ver también en pantalla, un 7,8% más que el año 21, 242,3 millones de euros más. De ellos, 184,7 han sido por retenciones de trabajo. En impuestos a sociedades se han recaudado 121,6 millones de euros más que el año 21. Ya con estas cifras estaríamos por encima de lo que se recaudó el año previo a la pandemia. Estaríamos en cifras muy, muy importantes. Además, es la cuota diferencial la que tiene una recuperación importante de 118,9 millones de euros. La cuota diferencial precisamente es el importe que se recauda por la actividad propia, la actividad anual que hacen las empresas. El impuesto patrimonio se ha recaudado 79,4 millones, en sucesiones y donaciones 76 millones, en IVA y en gestión propia se han recaudado 273,4 millones de euros más que el 21, por un total de 3.224,6 millones de euros. Y de este importe ha sido objeto de reparto, ese ajuste interterritorial, a las dos haciendas, tanto de Guipúzcoa como de Álava, de 1.102,9 millones de euros. Solo en IVA. Son 239,7 millones de euros más que el año anterior que se han repartido a las otras dos haciendas. En imposición indirecta destaca tanto la recaudación por IVA como impuestos especiales y por el impuesto de transacciones financieras. Repartimos en total a Guipúzcoa y Álava 1.692,3 millones de euros que han sido recaudados en Bizkaia, de manera que a Guipúzcoa han ido 1.285,1 millones, un 14,8% más que el 21, y 407,1 millones a Álava, un 11,1% más que el 21. Insisto que esto es consecuencia de la recaudación en IVA y especiales imposición indirecta que la hacemos en Bizkaia. El total de recaudación sujeta a reparto asciende de esa manera a ese importe que tenéis ahí al final, 17.135,2 millones de euros, añadiendo a esto la parte recaudada que he señalado con anterioridad por parte de Álava y de Guipúzcoa, en cuanto a los derechos. Bizkaia aporta 8.803,5 millones de euros
a toda esa magnitud. El total de recaudación sujeta a reparto de esos 17.135,2 millones de euros se reduce por las deducciones procedentes de la metodología de cupo, 1.437,2 millones de euros en total de Euskadi. El año pasado fueron 1.394,2, por tanto sí aportamos más en ese concepto. Y por la deducción especial del artículo 22,3 de la LTH, 34,9 millones de euros, lo que hace que lo que esté sometido a distribución sean esos 15.663,07 millones de euros. A la diferencia se le aplica el coeficiente vertical en favor del Gobierno vasco, que es ese 70,81%, que es lo que recibe para sus competencias el Gobierno vasco, y resultando una aportación general de 11.091,02 millones de euros para el Gobierno. A esta cantidad tenemos que añadir los 507,7 millones de euros de aportaciones específicas. Os consta ahí Ertzaintza, la financiación extra de dependencia, la extraordinaria educación, sanidad, etcétera, lo que hace el total a liquidar de esos 11.598,7 millones de euros. Esa cantidad a aportar se reparte entre los diferentes territorios históricos, como lo veis también en la pantalla, correspondiendo a Vizcaya el 50,39%, el 33,45% a Guipúzcoa y el 16,16% a Áraba. Nosotros, por tanto, Vizcaya aporta esos 5.844,6 millones de euros que constan en pantalla a la aportación del Gobierno. Hablamos ahora del fraude fiscal porque la Hacienda de Vizcaya ha regularizado 414 millones de euros de fraude fiscal. El 89% se ha recuperado, una cantidad que esperan aumentar en los próximos meses. La mayoría de las actuaciones realizadas corresponden al IVA y al impuesto sobre la renta de los no residentes. Diría como tres cuestiones fundamentales, ¿no? La primera, pues se han recuperado 414 millones de euros este año 22 en la lucha contra el fraude fiscal, lo cual pues es un resultado positivo y pone de relieve la eficacia de los servicios de la Hacienda Foral en la lucha contra el fraude. También destacar que 9 de cada 10 euros de este fraude aflorado se ha recuperado, que creo que es una cifra muy importante, una eficacia y una eficiencia en la recuperación de estos importes muy importante. Y por último, pues bueno, lo que demuestra también es que la estructura que hemos estado montando en Hacienda con los diferentes, tanto estructura de personal como la estructura de las diferentes herramientas que ponemos a disposición de los contribuyentes para que facilitarles el servicio del cumplimiento de su obligación tributaria, pues van dando sus frutos, ¿no? Y por ello es lo que me gustaría resaltar y pues seguiremos trabajando en esta línea de perseguir a aquel que no cumple con sus obligaciones tributarias, procurando ser cada vez más eficaces y más eficientes e intentando siempre que sea la prevención un arma muy importante para nuestro trabajo y el que no cumpla con su obligación, desde luego, pues obligarle y detectarle y que cumpla con su obligación y que pague contra sus consecuencias, ¿no? La lucha contra el fraude fiscal se desarrolla a través de diferentes actuaciones englobadas en tres ámbitos en los que, digamos, enfocamos nuestra labor en la lucha contra el fraude, ¿no? Son la prevención, la obtención de información y su gestión y, por último, lo que es las actuaciones de regularización y cobro. Son estos tres ámbitos muy diferentes, todos ellos muy importantes, todos tienen su importancia. Y estos tres ámbitos también son recogidos en lo que es el Plan Anual de Lucha contra el Fraude Fiscal, que es una resolución del Director General de Hacienda que se publica todos a principios de año, donde se incluyen dentro de estos ámbitos las actuaciones que vamos a realizar cada ejercicio en la lucha contra el fraude, ¿no? El pasado mes de febrero presentamos este plan para el año 23 y los objetivos pues son siempre los mismos, ¿no? El primero de ellos es que todas las personas y empresas abonen sus impuestos voluntariamente y, de no hacerlo así, pues que seamos capaces de detectarlo, cuantificarlo y regularizar la situación de esa persona o de esas empresas, de ese contribuyente que no ha cumplido con su obligación tributaria, ¿no? Destacar que estas actuaciones de prevención, como Administración Tributaria Integral que somos, son muy importantes. Yo diría igual que de las más importantes, pues son las que permiten al contribuyente facilitarle que de forma voluntaria él declare su declaración de impuestos y con ello pues cumpla con sus obligaciones tributarias, ¿no?
Son actuaciones de asistencia al contribuyente y obtención y gestión de esa información para ayudarle en su declaración de impuestos y, obviamente, pues el resultado de estas actuaciones no se puede cuantificar de una manera pues como podemos hacer otras actuaciones, ¿no? Pero yo no me cabe ninguna duda de que estas actuaciones son muy necesarias y son muy importantes y son una de las razones en las que, digamos, mejoramos la calidad en los que los contribuyentes presentan y cumplen con sus obligaciones tributarias, lo cual también redunda en una mejor recaudación en estos últimos años, ¿no? Estas actuaciones dirigidas a facilitar a los contribuyentes se encuentran, la mayoría son programas de ayuda, que estamos debajo de una plataforma en la que cada contribuyente puede encontrar su programa de ayuda, que le sirva para cumplir con su obligación, y además de estas plataformas también lo que tenemos es gran información que, tras ser analizada, nos permite a nosotros digamos, gestionar mejor lo que es tanto los recursos que obtiene la Hacienda Foral como la información para ver qué personas o qué entidades no cumplen con su obligación tributaria. Las actuaciones que sí podemos cuantificar son las que denominamos de regularización y cobro y que en este año 2022 han alcanzado un resultado de 414 millones de euros. Esta cantidad supondría lo que destinamos como Diputación Foral de Vizcaya cada 2 años o al metro o a la financiación del servicio público de transporte que es el Bizkaibus. Pues por lo tanto, un mensaje que también solemos dar reiteradamente, que el fraude fiscal pues no debe ser contemplado como un comportamiento inocente o que no tiene consecuencias. O sea, al final tiene muchas consecuencias por lo que unos no pagan o dejan de pagar, lo tenemos que pagar entre todos, entre el resto, ¿no? Por lo tanto, desde Hacienda no vamos a dejar en el empeño de perseguir el fraude, pero también entendemos que el rechazo social a estas personas que son defraudadoras debe persistir y demostrar cuál es su comportamiento insolidario de quien defrauda, ¿no? Seguimos con asuntos económicos. SID Capital Vizcaya aumentará en 50.000 euros los micropréstamos a las startups tecnológicas y a las microempresas, un aumento en la cantidad después del acuerdo suscrito entre la Diputación y el Fondo Europeo de Inversiones. Estos nuevos micropréstamos estarán disponibles a partir de la siguiente semana, en torno al 22 de marzo. En el actual contexto económico global y con la actual política monetaria de subida de los tipos de interés, las administraciones públicas podemos y debemos facilitar el acceso al crédito. Con este nuevo producto vamos a poder apoyar a cientos de empresas a la vez que dinamizamos la economía y minimizamos el impacto de la subida de tipos, así como los incrementos en los costes de la energía y de las materias primas. Son préstamos en condiciones ventajosas. Importe máximo 50.000 euros, hasta un 2,5% de intereses, sin gastos ni comisiones y sin garantías ni avales personales. Y en Vizcaya han aumentado un 23% las inspecciones realizadas a las residencias de mayores durante esta legislatura. Como consecuencia de estas inspecciones hasta el cierre cautelar de la residencia Andía de Bilbao y una multa o apertura de expediente en la residencia Ochartaga de Ortuella por dejar solos a los mayores durante una noche. El turno de tarde se marchó y el personal del turno de noche no se presentó. Hoy quiero darles traslado además de las consecuencias de nuestra labor inspectora y de control de los centros residenciales han tenido, concretamente vinculada a 2 residencias de nuestro territorio. La primera de ellas es la residencia Andía de Bilbao, de 15 plazas autorizadas y 4 personas residiendo en ella. Las actuaciones inspectoras iniciadas el pasado 15 de febrero incluyen 6 inspecciones presenciales al centro. Dándoles más detalle, todo se inicia con la comunicación por correo electrónico de otra administración pública que, realizando sus funciones en ella, nos advierte de que en dicha visita la temperatura de la misma en la residencia no era la adecuada. Por ello, se realiza una inspección por orden el mismo día 15 de febrero, donde se constata que ciertamente la temperatura no alcanza los niveles adecuados para garantizar un estado de confort térmico, según establece el decreto regulador de los centros residenciales de la Comunidad Autónoma Vasca 126/2019. Y se insta a la directora a que de forma inmediata tomase las medidas para mantener una temperatura no inferior a 21 grados.
Se le concede un plazo de 10 días para aportar la determinada documentación, quiere decir, inmediatamente tomar medidas para la temperatura y 10 días para aportar documentación. Así, antes de incluso de cumplir ese plazo, el 22 de febrero se realiza una segunda inspección donde se observan otras deficiencias en cuanto a mantenimiento, limpieza, control de alimentos y medicamentos, constatando que la temperatura media sigue sin alcanzar los niveles de confort mínimos. 2 días más tarde, tercera inspección ante la gravedad de lo observado y se insta en el acto al centro a que adopte de forma inmediata determinadas medidas de aplicación imperativas. El 27 de febrero, en una nueva inspección, cuarta, se vuelve a constatar que por cuarta vez incumple las medidas a las que se habían instado a adoptar de forma inmediata. El 1 de marzo se hace nueva inspección y se verifican que persisten algunos incumplimientos. Como consecuencia de esas inspecciones, 5, los constantes requerimientos y los incumplimientos por parte de la residencia para corregir las deficiencias detectadas se pone de manifiesto una situación de riesgo para la seguridad y salud de las personas usuarias. 4 en aquel momento, por lo que con fecha 2 de marzo se impone como medida cautelar la suspensión temporal de la actividad, mediante orden foral. En ese momento contactamos desde el servicio de atención en centros con las personas, con las familiares y las personas residentes y se planifica un traslado que se materializa el mismo 4 de marzo. Y el 7 de marzo, en visita de inspección, se comprueba que ya no hay actividad en el propio centro. Por tanto, el centro está actualmente con la actividad suspendida. Y la segunda, aprovechando esta comparecencia, también quiero darles cuenta de la apertura de un expediente sancionador por infracción muy grave. Se trata de la residencia Ochartaga de Ortuella, de 120 plazas autorizadas y 88 personas residiendo en el momento en el que se producen los hechos que a continuación les relataré. Porque la actuación inspectora inicial de este expediente se realiza el 7 de febrero y tienen como origen el aviso de la propia residencia de que a través de correo electrónico nos hace saber, y digo literalmente, que el personal del turno de noche que debía de trabajar en el turno del día 1 de febrero no acudieron a su puesto de trabajo y el turno de tarde se fue sin dar el relevo. Tras analizar los hechos, con fecha 7 de febrero se procede a la apertura del expediente de inspección por orden y a la realización de la primera visita de inspección al centro, con objeto de recabar información sobre los hechos y sus consecuencias en las personas residentes con motivo de la falta de personal en el turno de noche del 1 al 2 de febrero. En dicha acta se recogen testimonios del personal del centro y se constata que durante la noche del 1 al 2, de la noche del 1 al 2 de febrero no hubo nadie para atender a las personas residentes del centro. Y se requiere determinada documentación al objeto de continuar con la labor inspectora. La propia residencia es quien llama a cada una de las familias, habla con los residentes, establece medidas organizativas adicionales para evitar que vuelva a suceder, se establece un plan para paliar las posibles consecuencias de los hechos, etc. Así, el 16 de febrero se realiza nueva visita de inspección a las 21:20 horas durante el cambio de turno, la inspección se extiende durante el cambio de turno, de tarde a la noche, y se comprueba que el procedimiento seguido por las trabajadoras es el acorde al establecido como medida correctora para ser más garantistas y evitar que se reproduzcan las circunstancias del 1 al 2 de febrero. El día 23 de febrero se emite correspondiente informe final de inspección, donde se concluye que se han vulnerado numerosos preceptos del Decreto 126/2019. Y en consecuencia, y esto es lo que les anunciaba al inicio de este punto, se ha incoado expediente sancionador por infracción muy grave al incumplir la normativa reguladora de los requisitos materiales, funcionales y de personal que corresponden a un servicio de estas características. Porque el incidente de la noche del 1 al 2 de febrero no garantizó los cuidados continuados o una atención personalizada. Así, tras incoar expediente el día 23, el día 28 de febrero se notifica a la entidad la incoación del expediente sancionador. Evidentemente, el Servicio de Inspección y Control continuará con el expediente incoado hasta su resolución según los trámites establecidos, dado que a lo acreditado es verdad que los defectos que dieron lugar al inicio del procedimiento se hallan con anterioridad completamente subsanados a iniciativa de la propia persona o entidad infractora y, por tanto, no procedería en este caso establecer medidas cautelares, como es en el caso de Andía, donde ya les he dicho que la actividad está suspendida y cerrada la residencia.
Tiene en este momento 15 días hábiles para poder presentar alegaciones a ese expediente sancionador y toda la información que considere. Las sanciones, además de económicas hasta 600.000 euros, pueden conllevar, como saben ustedes, todo lo recogido en la Ley 12/2008, en los artículos 93 y sucesivos, desde la inhabilitación, suspensión temporal o prohibición de la financiación pública. El municipio de Abantociervana va a contar con una variante para evitar la circulación del tráfico rodado por el barrio de Las Carreras. El proyecto contempla la conexión de la variante con la Nacional 634. Las obras comenzarán en el año 2025. Creo que hoy es un gran día para Abanto y para Las Carreras porque el Consejo de Gobierno de la Diputación ha aprobado el proyecto provisional de la variante de Las Carreras. Ha empezado la cuenta atrás para que en verano del 2025 comiencen las obras y por lo tanto estamos ya tachando días en el calendario a partir de esta aprobación del Consejo de Gobierno. Una muy importante infraestructura que va a permitir sacar prácticamente 9 de cada 10 vehículos de los que hoy transitan por Las Carreras. Como nos decía Pilar, son 10.000 vehículos al día, más de un 7,5% de camiones y por lo tanto la mejora de la calidad de vida y sobre todo la seguridad vial también de las personas va a mejorar significativamente. Estamos iniciando a partir de esta aprobación del proyecto provisional la información pública y por lo tanto recibidas las alegaciones mejoraremos todavía un poquito más el proyecto y será el momento luego ya de licitarlo y de que las obras comiencen en verano del 2025. 17 millones de euros de inversión. Es una inversión muy relevante en Vizcaya, una inversión que se suma a otras que estamos haciendo en el conjunto del territorio para mejorar la movilidad de las personas, la seguridad vial, la calidad de vida. Es una inversión que va a permitir además que los barrios de Murrieta y de San Pedro tengan también una accesibilidad peatonal y ciclable, conectando con las nuevas inversiones que se han hecho recientemente en esta zona. Y es también una apuesta decidida por la margen izquierda, por la zona minera y por mejorar este ámbito en Vizcaya por parte de la Diputación Foral de Vizcaya. Pues el proyecto tiene no llega a 3 kilómetros de longitud, son 2,900 y tiene distintas actuaciones. Entonces aquí al principio se empieza rectificando unas curvas que presentaban mucha accidentalidad, que están entre el acceso al barrio San Pedro y la propia trama urbana. La variante se conecta a la actual travesía mediante dos rotondas de 40 metros de diámetro que hacen el efecto o que tienen la función de conectar la travesía con la variante y luego también actúan de cambios de sentido para realizar todos los movimientos de entradas a las intersecciones. Luego el proyecto se completa con la mejora a los distintos barrios, como es este primero, que es el barrio de San Pedro, y luego la conexión con el barrio de Murrieta, en el que se organiza se proyecta una intersección al barrio a derechas y luego también se completan los itinerarios peatonales y ciclistas desde el vial en el que nos encontramos, que es la Trinidad, ¿no? Es la Trinidad. Vale, entonces, para ello se proyecta un cajón, un paso inferior, que permite el paso de vehículos y tiene un itinerario peatonal que conecta con el barrio de Murrieta y también tiene un bidegorri que conecta con el parque tecnológico, con el bidegorri que llega al parque tecnológico. Luego hay otra cosa que es bastante compleja en el proyecto, que ha sido bastante complejo, que es la afección que tenemos aquí al depósito del consorcio, porque tiene muchas canalizaciones y eso conlleva unos desvíos bastante complicados de servicios.
y luego también tenemos aquí en esta zona hay un arroyo y aquí también se proyecta un cajón para desviar el arroyo. Y nada, el cajón este para permitir el paso de vehículos tiene una sección cuadrada de 6,5 metros y una luz de 8 metros. Una demanda histórica, una necesidad para más de 2.500 vecinos y vecinas que viven en las carreras y que verdaderamente, como decía el diputado foral de Vizcaya, la calidad de vida mejorará de manera notable. Venimos trabajando este proyecto de la mano muchísimo tiempo, recogiendo las peticiones y las demandas de nuestros vecinos y trabajando con el Departamento de la Diputación Foral de Vizcaya. Y hemos ido evolucionando con diferentes medidas, pero siempre con esa visión puesta en este proyecto estratégico que queremos agradecer a la Diputación Foral de Vizcaya, que nuevamente cumple con este compromiso de llevar a cabo la variante de las carreras. Como decía, un proyecto estratégico, una necesidad histórica, una demanda de miles de vecinos de las carreras y que también va a mejorar lógicamente el tránsito a esos miles de conductores que transitan, que atraviesan las carreras a diario por la N634, pero lógicamente, bueno, pues nuestra preocupación desde luego era la afección que tenía a nuestros vecinos y vecinas. Es una realidad a partir de ahora, como decía el diputado, a partir de ahora nos quedan muchos meses de trabajo. Por parte del Ayuntamiento seguiremos juntos trabajando en este proyecto y también estaremos al lado de todos los vecinos y vecinas que necesiten aclaraciones y que necesiten también acompañamientos en este proceso. Y desde luego hoy pues una muy buena noticia para las carreras y por ende para Abanto y Ziarbana. En nuestras consultas también con la ciudadanía el proyecto estratégico era la variante de las carreras. Por lo tanto, hoy se hace realidad este proyecto y bueno, pues desde luego creemos que a partir de ahora seguiremos trabajando en este camino. Vamos a trasladar la noticia de hoy a todos los vecinos de las carreras y agradecer de nuevo a la Diputación Foral de Vizcaya que esta respuesta tan importante, tan histórica y tan deseada y tan necesitada se haga realizable. Y Vizcaya actualiza el plan de emergencias de los incendios forestales debido al nuevo escenario que se ha creado con el cambio climático. Más de 600 personas componen todo el equipo humano que lucha contra los fuegos forestales. La diputada de Medio Ambiente ha dicho que van a tener que formarse ante lo que se avecina, unas olas de calor extremas, fuertes vientos y un comportamiento inestable de los incendios. En 2022, la superficie forestal afectada por el fuego en Vizcaya fue de 665 hectáreas. Es el peor registro de los últimos 33 años. Y de ellas, 498 hectáreas ardieron en el incendio de Balmaseda que acabo de citar, el 75% del total. Esto nos da una idea de la magnitud de aquel incendio, que se produjo en unas condiciones de temperatura, sequedad y viento extremas. Unas condiciones que es previsible que se puedan repetir de forma más habitual como consecuencia del cambio climático. El dispositivo de extinción de incendios forestales en Vizcaya lo integran cerca de 500 personas, entre bomberos, bomberas, personal técnico, agentes forestales y el Servicio de Montes y personal de Basalan. Estas personas ya venían recibiendo formación para afrontar este tipo de escenarios y ahora damos un paso más. Actualizamos el Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Vizcaya, el Infobi, para adaptarnos a los nuevos escenarios que trae el cambio climático. Introducimos nuevas maneras y nuevos recursos en una actualización coordinada entre el personal del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento y el Servicio de Montes. Esta actualización tiene como objetivo ser más eficientes y mejores en la prevención y extinción de incendios forestales, mejorar nuestra capacidad de respuesta frente a los incendios que previsiblemente nos vamos a tener que enfrentar en los próximos años
Incendios que, como consecuencia del cambio climático, tendrán mayor intensidad y serán más difíciles de apagar, porque van a ser más virulentos. El incendio de Balmaseda fue uno de esos nuevos incendios y la actualización del Infobi va a preparar mejor a Vizcaya con herramientas y capacidades técnicas más adecuadas ante los incendios forestales que nos van a venir próximamente. En tercer lugar, vamos a incluir una línea de trabajo que están desarrollando la mayoría de los dispositivos de lucha contra los incendios forestales, porque se han demostrado eficaces en el combate de los grandes incendios forestales que se produjeron en 2022. Se trata, pues, del uso de maquinaria pesada tanto en las labores de prevención como de extinción. Vamos a adquirir una nueva bulldozer que se sumará a la que ya utilizábamos. Y estamos analizando la posibilidad de adquirir un vehículo de acceso a diferentes tipos de terrenos forestales. Un vehículo tipo autocargador, como el que se usa en las labores de extinción o de extracción, mejor dicho, de madera, pero cargado con un depósito de 10.000 litros de agua y un cañón de agua que gira 360 grados y tiene un alcance de 47 metros. Esta máquina ofrece una ventaja sustancial en las labores de extinción. Permite acceder a zonas a las que otro tipo de vehículos no puede llegar. Por último, pero no menos importante, vamos a reforzar la formación que ya recibe todo el personal del dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales. Y vamos a incrementar el número de simulacros que realiza este dispositivo para que todas las personas que lo componen estén preparadas para hacer frente a los nuevos escenarios que trae el cambio climático. Estas son las principales modificaciones de nuestro Infobi, de nuestro plan de emergencias por incendios forestales. Antes de devolverle la palabra a la diputada de Administración Pública y Relaciones Institucionales, me gustaría subrayar que en la lucha contra los incendios forestales juega un papel importantísimo la prevención. Todas las labores de silvicultura que se realizan a lo largo del año, la gestión sostenible de las masas forestales, de la que, por cierto, nuestro territorio es referente en la Comunidad Autónoma Vasca, el mantenimiento en un buen estado de las pistas forestales, son determinantes. Con ellas quitamos combustible de nuestros montes, creamos discontinuidades que ofrecen momentos de oportunidad para atajar el fuego en las labores de extinción y aseguramos el acceso de vehículos y el personal que integra el dispositivo a las zonas donde se produce el incendio. Esta modificación debe pasar ahora por la Comisión de Protección Civil del Gobierno vasco para ser homologada. Y el paso siguiente será aprobarla definitivamente en nuestro Consejo de Gobierno para integrar el nuevo texto del Infobi en el Plan de Emergencias del Territorio Histórico de Vizcaya. Entre tanto, vamos a poner en marcha todos los mecanismos para que estas modificaciones sean efectivas en el mismo momento en que se aprueben. Precisamente los bomberos, más concretamente las bomberas, se convierten en protagonistas de un vídeo en el que muestran su profesión fuera de estereotipos. Sorprendido, solo soy una bombera más dentro de mi equipo. Quizás queden un montón de estereotipos erróneos en nuestro trabajo. Acompáñame. No solo apagamos fuegos, nuestro trabajo va mucho más allá. Accidentes de tráfico, escapes de agua, de gas, rescates de animales, de personas, aperturas de vivienda. Y olvídate de los estereotipos. Nuestra fuerza es el trabajo en equipo. Y recuerda que por muy eficaces que seamos, la mejor actuación es una buena prevención. Eficacia, garantía, tranquilidad. Estáis en buenas manos. En las mejores. Dos notas deportivas. La Diputación y el Athletic Club, además de la Federación Vizcaína de Fútbol, han presentado el proyecto Pasabaloia Nesca,
con el que se intenta fomentar el fútbol femenino de base y escolar aquí en Vizcaya. Pasa Baloia Neska es un proyecto pionero del fútbol femenino de Vizcaya. Es una herramienta para que el fútbol femenino de Vizcaya se pueda desarrollar por sí mismo, para que todas, absolutamente todas las entidades de fútbol con equipo femenino en Vizcaya puedan formarse desde dentro para poder también formar y capacitar hacia afuera. Para todas y con todas. Queremos visibilizar y capacitar a todo el tejido de fútbol femenino del territorio. La segunda de nuestras citas deportivas nos lleva a la entrega de los premios Vizcaya Kirola Saria 2023. Me gustaría resaltar, como no, viendo el nivel y trayectoria de las personas premiadas y las que han entregado los premios, pero no, porque no quiero dejar de lado a quienes habéis entregado los premios de forma significativa, que desde esa pequeñez, porque somos muy pequeños como territorio, somos muy pequeños como pueblo, y esa forma de entender que tenemos el deporte, somos capaces de competir también en ese mundo global, hasta ir a Japón. Claro que no es fácil, claro que no es sencillo hacer todo eso. Yo sé que cada gota de sudor cuesta en los entrenamientos que hacéis, cada lesión, cada recuperación de esa lesión cuesta, pero bueno, suele ser gratificante una vez que se consigue ese resultado, cuando superáis esos obstáculos, cuando superáis día a día, os superáis y cuando se persiguen y se consiguen esas metas. Jakin behar duzue, zuon indar hori gizarte guztira hedatzen dela. Eta batez be, etorregaitik hasi naiz horrela txikiengana. Eurek, neskak eta mutilak, baina batez be neskak, erreferientzialtasun hori behar dabe. Eta zuok eta zuok ere, biok, egunerokotasun horretan emoten dautzazue erreferentzialtasun hori. Esenplu baitzarete. Cada logro, cada gesta, sabéis que se extiende por todo Vizcaya y sobre todo se extiende a los y las más pequeñas. Necesitan referencias, sobre todo ellas. Bueno, pues las dais con cada uno de los entrenamientos, cada sudor que trasladáis, que dais, estáis dando esa referencialidad a las personas que más lo necesitan, que son ellas, ellos, las chicas, chicos. Por tanto, siendo esa verdadera inspiración de lo local al territorio y del territorio al mundo. Taldei, kluberi ere, nere alkartasun eta eskerrik beroena, kirol taldeak sortzen duzue sarerik eta ederrena, danik eta ederrena, bakoitza esan duzuen bezala bere disiplinan, sare horretan ezitzen sarie besteok kirolariak, beraz segi horrela edatu lan on hori mesedez amendik eta aurrerantzean, eta mila esker. Eskerrik asko guztioi, Bizkaia handiagotzeagaitik, Bizkaiko muskulua indartzeagaitik eta lurraldea batipat ahalduntzeagaitik. Working all day and the sun don't shine, trying to get by, and I'm just killing time. I feel the rain fall the whole night through, far away from you, California blue, California blue, dreaming all alone, nothing else to do, California blue. Every day I pray I'll be on my way, saving love for you,
California blue. Every day I pray I'll be on my way, saving love for you. California blue. Campeonato de Europa de triatlón multideporte. One sunny day I'll get back again. Somehow, some way, but I don't know when. California blue, California blue, still missing you. California blue, still missing you. California blue, still missing you. Entrega de premios en el que se reconoce el deporte base en Vizcaya y la labor que realizan. Volvemos con Crónica Semanal la próxima semana. Gracias por su atención. Agur. Bizkaiko Foru Aldundia. Diputación Foral de Vizcaya. Bizkaia egiten.